Se acaba de revelar lo impensado en el mundo del fútbol. Que llamaba la atención por lo bien que jugaba y por lo chiquito que era. Entonces yo en aquel momento trabajaba, bueno, muy cercano al cuerpo técnico del club, al cuerpo médico, perdón, del club, que Sí. cuando veía alguna situación relacionada con mi especialidad me convocaba y entonces un día me dijeron, te vamos a mandar un chiquito que es un fenómeno, pero que es muy pequeño, si pudiéramos ayudarlo a crecer sería muy bueno, y así llegó Leonel. Bien. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Verónica Supo, lo saluda. Le quería preguntar si ¿Qué tal, se Verónica? acuerda de esa primera consulta. ¿Fue con los papás? Me imagino con mi mamá y papá, o con la mamá. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo acompañó el club también? Mira, no, el club no lo acompañó. Me acuerdo, bueno, un poco porque me acuerdo y otro poco porque en función de todo lo que vino después tuve que autorreconstruir Claro. la memoria, ¿no? A ver, esto pasó por mi vida, lo tengo que mantener fresco. Eh, era el día de mi cumpleaños, eso es una de las cosas por lo que me Mira. acuerdo. Era en enero del 97 y vino acompañado por sus padres. Bien, y ahí en esa consulta, bueno, ¿qué tipo de análisis, estudios son los que inicialmente encaraste junto con la familia para determinar el diagnóstico? Los médicos no somos muy creativos, al menos en esta etapa del contacto con el paciente, porque hay determinados protocolos que seguir, digamos. Sí. No es que uno se le ocurre qué es lo que puede hacer, hay un protocolo de estudio, un algoritmo diagnóstico de los chicos con talla baja, donde, bueno, en función de distintas pruebas se van descartando distintas opciones y los resultados te van guiando hacia lo que termina siendo un diagnóstico, en el caso que lo haya, porque esto es algo que también es interesante marcar. No siempre tenemos la posibilidad de actuar frente a una consulta por talla baja. Muchas veces la talla baja es constitucional, la talla baja es genética, y Claro. eso nosotros no lo podemos alterar. Nosotros podemos solucionar problemas que interfieren con el crecimiento normal, podemos tratar de mejorar condiciones que dificultan el crecimiento normal, pero no podemos modificar el crecimiento normal. O sea, Claro. cuando alguien crece normalmente y va a alcanzar la altura que le toca de acuerdo a su genética, a su herencia, eso nosotros no podemos modificar. A veces, no sé, chicos con padres bajos, con hermanos bajos, con una familia baja, les gusta el básquet. Y se les ocurre entonces que necesitan crecer 30 centímetros para poder seguir compitiendo en el baloncesto. Esto nosotros no lo podemos modificar. Doctor, ¿y cómo empezó ese caminito de tratamiento? Una primera consulta, justamente es el día de su cumpleaños, por eso lo recuerda bien. ¿Y cómo empezó ese camino? ¿Estudios, imagino, estudios médicos? ¿Cómo siguió? Bueno, exactamente así. Digamos, algunos estudios preliminares, en función de los resultados, algunas opciones se descartan y otras sospechas se van afirmando. Entonces, bueno, hay, como te decía, un árbol de decisiones, un algoritmo diagnóstico, a partir del cual uno va descartando posibilidades, concentrándose en cada vez menos, hasta que al final se llega a un diagnóstico, ya sea de normalidad, por ausencia de patologías, Claro. o bien se detecta y se confirma alguna de las patologías y a partir de allí uno se puede iniciar un tratamiento. Bien, en ese momento, entiendo, Messi tenía 9 años. 9 años. Sí, ¿cuánto era para la altura esperada para un niño de 9 años el déficit que él tenía de crecimiento? Eso no me lo acuerdo exactamente. Nosotros no hablamos tanto en centímetros, sino en percentilos o de bioestándar. Y él estaba por debajo del tercer percentil. De alguna manera es un número que significa que solo el 3% de la población es más bajo que vos y el 97% de la población es más alto que vos. Sí. Eso es lo que significa el tercer Se percentil. entiende. Y para que la talla se considere inadecuada, debe estar o bien por debajo del tercer percentil o bien, en un concepto estadístico no tan fácil de explicar, 2 desvíos estándar por debajo de la talla esperada de acuerdo a la genética de cada persona. ¿Y usted lo siguió hasta que se determinó la droga que iba a usar para poder reforzar ese crecimiento, que después había un club que no se lo pagaba, que se lo pagaba, bueno, todo ese tema que hubo? A ver, yo lo seguí hasta que él vino a vivir a Barcelona. Digamos.
a la etapa diagnóstica le sigue, cuando se llega finalmente a un diagnóstico, se confirma un diagnóstico, le sigue el tratamiento. Él inició el tratamiento, es este tratamiento, bueno, folclóricamente conocido, caro, Sí. pero que también aquí vale la pena hacer una salvedad. Es un tratamiento muy caro, un tratamiento que estaba fuera del bolsillo de la familia Messi, como está fuera de la posibilidad de, creo que el 99% de las familias argentinas. ¿Eso sigue siendo así? Esto, Perdón, ¿eso sigue siendo así? ¿La tecnología hasta dónde ha evolucionado? Es un tratamiento que está dependiendo de las dosis, que a su vez depende del peso que los chicos tienen. Es un tratamiento que está por encima de los 1.000 euros mensuales. Claro. Pero también es un tratamiento que por esto mismo tiene una cobertura especial por parte del Ministerio de Sanidad, que hace que las obras sociales que les toca pagar este tratamiento reciban un reembolso por parte del Estado Nacional de todo lo que gastan en estos tratamientos. Y si no tenés cobertura social, también en los hospitales públicos se provee, o al menos se debería proveer gratuitamente este tratamiento. Y en el caso de la familia Messi fue así durante 2 años y medio aproximadamente. El problema fue que al aproximarse o al empezar los problemas que derivaron en la crisis de finales de 2001, de los 5 presidentes en una semana, y despelote que hubo en Argentina a finales del 2021. Sí, 2001. 2001, sí. Al romperse la red social, al romperse la estructura de cobertura estatal, las obras sociales, no solo la de Messi, empezaron a dejar de recibir los reembolsos del Estado Nacional. Obras sociales más grandes, más poderosas, podían hacerse cargo y seguir cubriendo el tratamiento, y otras obras sociales más pequeñas no podían continuar. Cuando te empiezan a deber mucho dinero, vos empezás a no poder pagarle a tus proveedores, y entonces, no solo en el caso de Leo, muchos de estos tratamientos empezaron a tener discontinuidad. Aquí es donde pasó esto, que, bueno, alguien podría haber hecho algo más, sí, claro. Alguien con poca visión de futuro no lo hizo. Eso le quería preguntar, entonces, Diego. ¿Qué, Newell's, dime. puertas adentro? ¿Qué pasó, digamos? ¿A quién le atribuyen el hecho de no haber ayudado a la familia Messi en esta cruzada? Newell's era un desastre en esa época. Newell's tuvo 14 años de presidencia de Eduardo José López, durante los cuales no hubo elecciones. Digamos, Eduardo López se presentó a 2 elecciones, la que ganó, y 14 años después a la que perdió. En el medio encontró la manera de que en el club no haya elecciones, que la barra brava hiciera lo que quisiera en el club, que los socios no pudiéramos ir, que querías comprar un abono a platea y no te lo vendieran. Y bueno, en esa época de López fue cuando el club decidió no colaborar efectivamente con el tratamiento de Leo Messi. Bueno, y ahora vos lo seguís a la carrera futbolística, imagino, ¿no? Bueno, ¿quién no lo hace? Sí. Le sumo la pregunta, doctor, ¿quedó ese vínculo con la familia? ¿Sigue ese vínculo después de tantos años de haber trabajado juntos? Sí, en realidad, a ver, a Leo le gusta mucho, bueno, voy a decir acabo de decir una tontería. A mí me gusta mucho el fútbol, no tanto como a él, pero bueno, me gusta mucho el fútbol, juego un poquito peor, entonces siempre hablábamos de fútbol. Además, bueno, yo estaba vinculado con los médicos del club, conocí a algunos jugadores de mi edad, que da la casualidad que por allí eran los modelos o ídolos de Leo, y entonces siempre charlábamos de fútbol. Y luego, cuando finalmente se concretó su venida a Barcelona, donde yo vivo hoy, bueno, yo ya había vivido aquí previamente, había hecho mi formación, entonces hablábamos de la ciudad. De hecho, lo conecté con quienes habían sido mis maestros para que él continuara sus tratamientos aquí. Entonces, bueno, eso nos permitió ir sosteniendo el vínculo. Cada vez más difícil, porque cada vez es más difícil acercarse a
a él, pero sí, de alguna manera a la distancia y esporádicamente lo mantenemos. ¿Usted, doctor, es congénere del Tata Martino, de Saldaña, de esos jugadores? Soy Saldaña, creo que es un poco más chico, soy congénere y amigo del Tata desde hace muchos años, ¿sí? Compartimos una peña que esta noche seguramente se va a juntar a comer un asado. Muy bueno. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Un abrazo grande. Por favor, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Bueno, ahí pasaba Diego Schwartzstein. Si tenés pasión por el fulbito, suscribite, dale like y seguinos.